Buenas noches. Presentación de la actividad complementaria número 2, renta e ingresos fiscales. Grupo conformado por Isabel Capera Ríos y quienes habla Andrea Capera Ríos. El trabajo está compuesto por una infografía de contribuyentes, un mapa conceptual de ingresos, un cuadro semántico de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, mapa conceptual de ingresos presuntos o presuntivos y en qué impuestos se tienen en cuenta, link de video, conclusiones y referencias bibliográficas. Infografía. Contribuyentes del impuesto de renta. Son contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta todos los contribuyentes sometidos a hechos puestos. ¿Quiénes son los contribuyentes sometidos a hechos puestos? Los que están definidos en el Estatuto Tributario. Las personas naturales, asociaciones líquidas de residentes y no residentes, las sociedades y entidades nacionales y extranjeras con domicilio en el país, las sociedades de responsabilidad limitada y las asimiladas, y las sociedades anónimas y asimiladas, empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, fondos públicos y telecom, los subparticipantes de contratos de colaboración empresarial, las cajas de compensación por ingresos diferentes a los de su actividad meritoria, FOGAC, y FOGACOP, la propiedad horizontal por las rentas de explotación comercial, a la propiedad diferentes a las cuotas de administración, contribuyentes de régimen especial, cooperativas, personas no residentes, no domiciliadas en el país con presencia económica significativa, los establecimientos permanentes. ¿Quiénes no están obligados? Los asalariados y las personas naturales y asociaciones líquidas no responsables de IVA y residentes que tengan un patrimonio bruto menor a 4.500 VT, que tengan unos ingresos brutos, consignaciones, compras y consumos con tarjeta de crédito menor a 1.400 VT, tampoco los responsables de régimen simple de tributación, ni las personas jurídicas no residentes a las que extranjeras sin residencia, a las que se les haya practicado retención. No contribuyentes declarantes son la nación, las entidades territoriales, entre otros, y no contribuyentes declarantes los sindicatos, las asociaciones gremiales. Buenas tardes, profesor. Continuamos con la sustentación del trabajo del mapa conceptual sobre ingresos. Ingresos. ¿Qué son los ingresos? Son la base de la renta líquida agradable que se determina de la suma de todos los ingresos ordinarios o extraordinarios realizados en el año que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción. ¿Cómo se clasifican los ingresos? Los ingresos se clasifican por su regularidad, por la forma de su percepción o naturaleza, por la realidad del ingreso y por la fuente. Por la regularidad, en ordinarios se generan con el giro ordinario del negocio, son ingresos constitutivos de ganancia ocasional y los ingresos son eventuales. Y los extraordinarios se realizan de forma eventual, no forman parte del giro ordinario del negocio. Según la forma de percepción, los ingresos en especie que corresponden a bienes muebles son muebles y los ingresos en dinero que corresponden a los residuos en unidad monetaria. La realidad del ingreso, rendimientos por préstamos solo de carácter tributario. Y según la fuente, son de fuente nacional o de fuente extranjera. Ahora, ¿cuáles son los ingresos de fuente nacional? Las rentas de capital provenientes de bienes inmuebles, las utilidades provenientes de la enajenación de bienes inmuebles, todo ubicado en el país, los provenientes de bienes muebles que se explotan en el país, los intereses producidos por créditos poseídos en el país o vinculados económicamente a él, los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de la explotación de toda especie de propiedad industrial, los dividendos y participaciones provenientes de sociedades colombianas domiciliadas en el país, las utilidades provenientes de la fabricación o transformación industrial de mercancías o materias primas dentro del país, entre otros. Ahora, los que no forman parte de la fuente nacional, los créditos a corto plazo originados en la importación de mercancías y servicios en sobregiros o descubiertos bancarios. Los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones, los créditos que se obtengan de no residentes denominados y desembolsados en moneda legal o extranjera. Las características para que un ingreso se constituya en renta. Se consideran, hacen parte de las características el patrimonio, los ingresos, el consumo, las compras que se hayan realizado en el año y las consignaciones bancarias. Hay unos topes para que se consideren como base para la presentación de la renta.
¿Cuándo se entiende por realizado un ingreso? Para los contribuyentes, hay dos partes. Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad y para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad. Ingresos en especie. Pagos en especie y deberán reportarse como ingreso a favor del beneficiario a valor del mercado los que efectúe el pagador a terceras personas por la prestación de servicios o la adquisición de bienes destinados al contribuyente o a su cónyuge. Su valor se determina por el valor comercial de la especie en el momento de la entrega. Las ventas brutas son todas las operaciones de venta, los ingresos declarados en el periodo antes de la deducción de devoluciones, descuentos, gastos y los gastos de venta. Los salarios es la remuneración ordinaria fija o variable que recibe un trabajador por la prestación de un servicio. Otros ingresos laborales, las comisiones, las prestaciones sociales, los viáticos, los gastos de representación, honorarios, entre otros. Comisiones y servicios. Los ingresos por comisión es una forma de remuneración que reciben los empleados. Los ingresos por servicios los recibe una empresa que dentro de su actividad social tenga esta actividad o los ingresos que reciben por la prestación de prestación de servicios. Intereses y rendimientos. Los intereses son los pagos de las instituciones bancarias financieras y de seguros como resultado de cuentas de inversión realizadas por las empresas o las personas. También tenemos el concepto de dividendos y utilidad. Un dividendo es un beneficio que genera una empresa para sus socios accionistas y una utilidad es la obtenida por el desarrollo de la operación mercantil de una empresa y se restan los ingresos y los costos de la producción. Tenemos también la participación, es una utilidad que reciben los socios asociados o accionistas de acuerdo a los aportes de las acciones. Cuadro sinóptico, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional son ingresos que cumplen la definición de cumplen los criterios para ser considerados un ingreso, taxativamente la norma fiscal los ha catalogado como no gravados. Por ejemplo, tenemos la prima en colocación de acciones o cuotas de interés social en utilidad de venta de acciones, el componente inflacionario y los rendimientos financieros percibidos por personas naturales y sucesiones líquidas que provengan de entidades sometidas a control y vigilancia de la superintendencia, títulos de deuda pública, bonos y papeles comerciales de sociedades anónimas cuya misión o oferta haya sido autorizada por la Comisión Nacional. ¿Qué tenemos acá también nosotros? El componente inflacionario, por ejemplo, una persona invirtió 100 millones en un CDT. Digamos que fuera el componente inflacionario fue el 50%. Del 10 que se podría ganar, 5 son representan el poder adquisitivo que perdió 100 millones en ese tiempo. Entonces, la norma pretende, como en un espíritu de justicia, considerar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, considerar como dentro de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, el componente inflacionario y estos rendimientos financieros. Otros que tenemos, por ejemplo, son las recompensas, la utilidad de la casa o apartamento de habitación comprado antes de 1987, indemnizaciones por seguro, gananciales, donaciones, utilidades por liquidación de sociedades, incentivo de capitalización rural, aportes al sistema de seguridad de pensiones y al sistema de seguridad social. Cuadro sinóptico, ingresos presuntos. Son ingresos que el legislador definió que presumen que el contribuyente ha obtenido un ingreso por cualquiera de estas circunstancias, se presenta alguna de estas características, y que el contribuyente no los declaró. ¿Cuáles son? Ingresos en divisas, ingresos por consignaciones bancarias, ingresos por diferencia de inventarios, ingresos por omisión de compras. Ingresos por divisas se presumen ingresos. Ingresos por consignaciones bancarias en cuentas de terceros se presumen que generan el 50% de renta gravable. Ingresos por diferencia de inventarios se presumen que si se encuentran inventarios superiores a los contabilizados, estas diferencias representan ventas gravadas. Y la omisión de compras, si el contribuyente omitió registrar compras, se considera que estas compras tuvieron una consecuencia de venta o ingreso omitido. Conclusiones. El incremento de los recursos económicos que presenta una empresa o una persona y que constituye el aumento del patrimonio neto, los mismos deben ser declarados ante el control. La legislación establece diferentes tipos de responsabilidades: contribuyentes, no contribuyentes, no contribuyentes declarantes, contribuyentes de régimen tributario especial. Existen ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional expresamente definidos por la ley.
Se debe presentar la creación del impuesto de renta. Los contribuyentes deben presentar la creación del impuesto de renta que se encuentran taxativamente establecidos en el estatuto. Muchas gracias.